Imaginen a una persona que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de la muerte de uno de cada 10 habitantes del planeta. No porque implementara políticas abstractas o enfrentara un colapso económico, sino porque de manera directa y brutal, con fuego y espada, llevó a sus ejércitos a victorias y destrucciones. Esta persona era tan poderosa que sus campañas militares cambiaron el clima en toda la Tierra. Sus conquistas llevaron a que decenas de millones de agricultores se vieran obligados a abandonar sus campos, dejaran de cultivarlos y, por lo tanto, dejaran de respirar su aire. Sus ciudades fueron quemadas hasta los cimientos, y en su lugar crecieron densos bosques que absorbieron alrededor de 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, influyendo así en el clima global. Todo esto no es el guión de una película apocalíptica o una historia fantástica, sino el legado real de una persona conocida en el mundo como Gengis Khan. Antes de que pasemos a la parte principal de nuestra historia, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Su atención e interés son el mejor agradecimiento por este relato. Al fin y al cabo, cualquier me gusta y suscripción ayudan a difundir el conocimiento y hacerlo más accesible. Gracias por su participación. Y ahora me gustaría llamar su atención sobre una paradoja. El hombre que dejó tras de sí una huella tan colosal y sangrienta en la historia, después de su muerte simplemente desapareció. Su tumba es uno de los mayores misterios que se han guardado durante casi 1000 años. Y esto no fue por casualidad. El lugar de entierro misterioso fue cuidadosamente ocultado, haciendo todo lo posible para que nadie pudiera encontrarlo. Lo escondieron con tal brutalidad y fanatismo que podría compararse con sus propias conquistas. Los ríos fueron desviados y modificados artificialmente para ocultar el entierro bajo el agua. En los lugares donde se encontraba la tumba, se plantaron bosques enteros para camuflarla de los ojos ajenos. Y aquellos que participaron en el entierro fueron asesinados sin piedad, para que se llevaran el secreto a la tumba, sin revelarlo a nadie. Incluso las leyendas sobre la ubicación de este entierro secreto se transmitieron de boca en boca, cuidadosamente inventadas y elaboradas, como una cortina de humo que ocultaba la verdad. Historiadores e investigadores intentaron sin éxito encontrarla, a pesar de todos los esfuerzos. A nadie se le permitió revelar este secreto, y parecía que permanecería oculto para siempre. Pero en nuestros días, en la era de las nuevas tecnologías y descubrimientos científicos, ocurrió algo increíble. El velo del misterio de repente se movió, y lo que, según los rumores, fue descubierto, no solo reescribió la historia, sino que sacudió al mundo entero hasta lo más profundo. Para comprender el nivel de este misterio, es importante darse cuenta de la magnitud de la persona que lo dejó. No nació como Gengis Khan, el Khan universal. Nació con el nombre de Temujin en las duras estepas de Mongolia, constantemente azotadas por el viento. Su infancia estuvo llena de pruebas que podrían haber quebrado a cualquier otro. Exilio, traición, hambre, cautiverio. Estas pruebas se convirtieron en sus primeros maestros. Su padre fue traicionado y envenenado, y su propio clan se volvió en su contra, dejándolo al borde de la muerte. Temujin se escondía en los bosques, alimentándose de raíces y bulbos silvestres. Estas privaciones lo endurecieron, convirtiéndolo en una persona de acero. Le enseñaron que la lealtad no es un derecho de nacimiento, sino un mérito ganado. También comprendió que las disputas tribales que durante siglos desgarraron la estepa eran una debilidad. A principios del siglo X, después de pasar por el fuego y el agua, Temujin logró lo que parecía imposible. Unificó bajo una sola bandera a decenas de tribus mongolas en conflicto. Pero no solo las hizo someterse a su autoridad, destruyó las bases de su sociedad tradicional, transformándola por completo. En el centro de su poder estaba una estructura militar revolucionaria, que era radicalmente diferente a todas las existentes hasta entonces. Rechazó los antiguos órdenes tribales, basados en el pastor de ayer. Si tenía suficiente valentía, inteligencia y lealtad, bien podría convertirse en un hombre digno del título de milenario, es decir, un guerrero capaz de comandar 1000 unidades de combate. Johnson. Este enfoque militar generó una lealtad y eficacia sorprendentes en el ejército. Los guerreros que servían bajo su mando no eran simplemente miembros de algún clan o tribu. Estaban unidos no solo por lazos de sangre, sino sobre todo por la lealtad a su comandante,
y en última instancia al propio Genghis Khan, el gran conquistador y fundador del Imperio Mongol. Su ejército no era solo una aglomeración de hombres armados, sino un poderoso y coordinado organismo, en el que cada jinete y su caballo trabajaban como una sola entidad. Los mongoles aprendían a montar a caballo mucho antes de aprender a caminar. Esta habilidad se volvió vital y fundamental para ellos. Sus tropas estaban compuestas principalmente por arqueros a caballo, capaces de mantener la preparación para el combate durante semanas, viviendo en la silla y alimentándose de queso seco. En caso de necesidad, incluso podían beber la sangre de las venas de sus caballos, lo que les permitía conservar energía en las condiciones más difíciles. Su táctica era similar a un baile mortal que el mundo no había visto antes. Ataques de caballería relámpago, cuando nubes de flechas caían sobre el enemigo, sin darle la menor oportunidad de defensa. Usaban retiradas falsas, espectáculos muy bien representados, para atraer a los enemigos a trampas, y llevaban a cabo una guerra psicológica implacable, haciendo que el enemigo perdiera el ánimo incluso antes de la batalla. La mayoría de las veces, los rumores sobre la crueldad mongola se difundían más rápido que el propio ejército, y esto hacía que ciudades enteras se rindieran sin luchar, temiendo la destrucción. Los mongoles construían pirámides con los cráneos de sus enemigos para aterrorizar a los sobrevivientes, y utilizaban a los prisioneros capturados como escudos humanos en el asalto a la siguiente fortaleza. El terror se convirtió en un arma tan importante para ellos como el arco y las flechas, ayudándoles a alcanzar sus objetivos más rápida y fácilmente. Entre los años 2700 y 2025, Genghis Khan desató su poderosa máquina de guerra sobre las prósperas civilizaciones. Atravesó las tierras del estado Tangut de Xia Occidental y del imperio Jurchen de Jin, ubicado en el norte de China, reduciendo a ruinas ciudades como Chengdu, el futuro Pekín, que ardieron hasta desaparecer en el humo. Pero fue especialmente feroz contra el imperio de Joresm, que se extendía desde Irán hasta Asia Central, y fue esta parte de sus conquistas la que sintió toda la fuerza de su furia. Después de que el Shah de Joresm ejecutara una caravana comercial y a los enviados de Genghis Khan, el Khan desató un verdadero apocalipsis sobre estas tierras. Ciudades famosas por su riqueza y estatus, como Samarcanda, Bujará y Urgench, fueron sitiadas y completamente destruidas. Las bibliotecas fueron incendiadas, los eruditos y artesanos asesinados o llevados a la esclavitud. Prácticamente no quedaron sobrevivientes. La ira de Genghis Khan tenía una naturaleza estratégica. Cada destrucción servía como un mensaje para la siguiente ciudad. La resistencia es inútil, es mejor rendirse. Regiones enteras, al escuchar el estruendo de sus cascos, se rendían de inmediato, temiendo repetir el destino de aquellos que se atrevieron a oponerse a él. Pero las conquistas por sí solas no son suficientes para mantener un imperio vasto. Por eso, Genghis Khan, a pesar de su poder militar, se convirtió también en un gran estadista. No solo fue un destructor, sino también un organizador talentoso. Su código de leyes, conocido como la Gran Yasa, aseguraba una estricta disciplina y justicia en todo su creciente estado. Este conjunto de reglas protegía las misiones diplomáticas, a los comerciantes e incluso otorgaba libertad de culto, algo muy inusual para la época, cuando en Europa ardían las hogueras de la Inquisición. Atraía a su servicio a administradores y el resultado de este grandioso evento histórico fue el llamado Pax Mongolica, la paz mongola, un periodo raro y único de tranquilidad y estabilidad en las vastas extensiones de Eurasia. Este periodo, que duró aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XII hasta principios del XIV, se convirtió en una verdadera edad de oro para el desarrollo del comercio, la innovación y el intercambio cultural. En esos años, la gran ruta de la seda, antaño infestada de ladrones y bandidos, floreció bajo la protección del poderoso imperio mongol. Gracias a esto, los comerciantes y viajeros podían cruzar fronteras de manera segura, y las ideas, religiones y novedades tecnológicas se difundían libremente a través de los continentes, conectando Oriente y Occidente como nunca antes. Desde China hasta Europa, comenzaron a penetrar nuevas tecnologías e ideas. La pólvora, inicialmente inventada en el Imperio Celestial,
Llegó a los países occidentales y se convirtió en un componente esencial de las armas. Al mismo tiempo, el papel y la brújula, anteriormente considerados un lujo y una rareza, se hicieron accesibles para los estados europeos, estimulando el desarrollo de la ciencia y la navegación. Comerciantes italianos, como Marco Polo, pudieron viajar sin mayores temores a los rincones más remotos de Asia, abriendo nuevos horizontes y riquezas para Europa. Cuando el gran conquistador, cuyo nombre infundía terror y temor a todos los pueblos, murió, su era de poder no terminó de inmediato. Al contrario, su influencia continuó expandiéndose, transformándose y adaptándose a nuevas condiciones. Sin embargo, la muerte de Gengis Khan generó a su alrededor una ola de misterios y leyendas que nadie pudo prever. Falleció tal como vivió, en campaña, en medio de una operación militar en el territorio del futuro noroeste de China, donde sus tropas combatían contra los enemigos. La fecha exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate incluso hoy. Algunos historiadores señalan el 18 de agosto de 1227, otros el 25 de agosto del mismo año. Esta incertidumbre solo refuerza el aura mística que rodea los últimos días de vida del gran conquistador. ¿Quién fue él? ¿Un héroe o una víctima de las circunstancias? Su partida estuvo envuelta en misterio e incertidumbre. El hecho mismo de su muerte es un evento no solo triste, sino también enigmático. Durante siglos han surgido muchas versiones, cada una ofreciendo sus propias explicaciones y causas de su muerte. Una de ellas sugiere que cayó víctima de una enfermedad, posiblemente malaria, tifus o incluso la terrible peste, que en esos años duros se propagaba entre sus tropas y en los campamentos. Otros afirman que fue herido de muerte por una flecha enemiga durante un asedio, que según algunas fuentes, pudo haber ocurrido durante una de las numerosas batallas. También hay leyendas que dicen que cayó de su caballo durante una cacería, sufriendo heridas internas mortales. Algunos cuentan sobre eventos místicos, como que su muerte ocurrió repentinamente cuando un rayo lo alcanzó durante una tormenta, lo que añade a su imagen notas de lo divino y lo místico. A pesar de la variedad de versiones, una cosa está clara. Las noticias sobre su fallecimiento no se revelaron de inmediato, ni a sus compañeros ni al pueblo. El liderazgo mongol tomó medidas extraordinarias para mantener en secreto el destino del Gran Khan. Temían que anunciar su muerte en medio de campañas militares y conquistas pudiera llevar a la desorganización del ejército, la desmoralización e incluso inspirar a los enemigos a nuevos ataques. Para mantener el control y el orden, el círculo cercano de Gengis Khan desarrolló y ejecutó un plan muy complejo y calculado. Después de su muerte, el cuerpo fue transportado en secreto al interior de las tierras mongolas, donde se planeaba enterrarlo. Este viaje se organizó con total discreción, y el lugar exacto del último descanso del gran conquistador sigue siendo desconocido. La razón de esto son las medidas tomadas para ocultar su tumba, para que los enemigos o incluso las generaciones futuras no pudieran encontrar y saquear la tumba. El elemento más sorprendente de esta historia es la leyenda de que todos los participantes en el transporte y el entierro. Se dice que la tierra donde descansa el último de los grandes gobernantes de Mongolia, Gengis Khan, fue tan cuidadosamente escondida que se tomaron muchas medidas para su conservación secreta, superando todas las expectativas. Según las leyendas, miles de caballos galopando por las estepas pisotearon repetidamente esta tierra para borrar cualquier rastro, posibles signos de alteración del paisaje natural, y convertir el lugar sagrado en un terreno común sin rostro. Estas medidas a gran escala no solo estaban destinadas a preservar la ubicación de la tumba, sino también a hacerla prácticamente inaccesible a ojos ajenos, para que nadie pudiera encontrar y perturbar la paz del gran conquistador. Con el tiempo, la naturaleza reclamó lo suyo, y como devolviendo lo que una vez estuvo oculto, ocultó por completo cualquier pista posible que quedara de las antiguas huellas. Estos esfuerzos resultaron ser tan efectivos que incluso siglos después, el lugar de enterramiento sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver que continúa intrigando a historiadores, arqueólogos y buscadores de aventuras. Sus búsquedas, que comenzaron en la antigüedad, abarcaron épocas y civilizaciones, desde antiguos manuscritos y pergaminos
que contienen información sobre el último refugio de Gengis Khan, hasta tecnologías modernas, como imágenes satelitales y escaneos láser, que permiten detectar incluso los cambios más pequeños en el relieve. Pero a pesar de todos los logros técnicos y las innumerables expediciones, el lugar exacto de su entierro sigue sin probarse, oculto tras capas de misterios. Y aunque el enigma físico permanece sin resolver, detrás de él se oculta otro, el espiritual. Después de la muerte del Gran Khan, sus seguidores no solo enterraron el cuerpo del líder, sino que crearon alrededor de su tumba un complejo de rituales, ceremonias sagradas y conjuros protectores que se mantuvieron en el más estricto secreto y se preservaron durante casi 800 años. Estas medidas no solo estaban destinadas a la protección física de la tumba, sino también a preservar el legado espiritual de una persona venerada, no solo como conquistador, sino como una figura de culto, poseedora de un estatus divino. Un elemento importante de esta protección secreta es la región conocida como Ig-Kori o Gran Tabú, un territorio estrictamente vigilado ubicado alrededor de la montaña sagrada Burkhan Khaldun, en el noreste de Mongolia. Este terreno, que abarca unos 240 kilómetros cuadrados, estaba destinado exclusivamente a la familia del Khan y estaba bajo estricto control. La entrada estaba categóricamente prohibida para los forasteros. Para garantizar la seguridad y preservación de esta zona sagrada, una unidad especial de guerreros, los Darkhats, la patrullaba. Estos guardianes hereditarios, considerados custodios de la tierra, la trataban con profundo respeto y reverencia, manteniendo su santidad y no permitiendo que nadie se acercara o perturbara su paz. Durante siglos, los Darkhats realizaron ceremonias rituales y mantuvieron el territorio en su estado original, para que el lugar de la tumba del Gran Khan permaneciera oculto e inaccesible al mundo exterior. Eran una especie de muro viviente, protegiendo la paz del ancestro y resguardando su tumba de intrusiones. El folclore local añade aún más misterio a estas leyendas. Según las leyendas populares, los mongoles cambiaron deliberadamente el curso del río Onon para que fluyera directamente sobre el lugar donde está oculta la tumba. Este acto inusual, según las leyendas, se llevó a cabo con el fin de borrar cualquier rastro del entierro, haciendo imposible descubrir el lugar de descanso del Khan. Este cambio requería esfuerzos colosales, ya que se trataba de un trabajo de ingeniería complejo en una región remota y de difícil acceso. Sin embargo, para los mongoles, cuyo respeto por su gran gobernante era ilimitado, tales tareas parecían bastante realizables. Algunas leyendas cuentan que en esta área se plantaron miles de árboles para camuflar el terreno y darle la apariencia de un entorno salvaje e intacto. Estos árboles crecieron gradualmente, generación tras generación, mientras que los cambios artificiales en el paisaje prácticamente se fusionaban con el entorno natural. Otra parte importante de este enigma está oculta lejos de las fronteras de Mongolia, en una región conocida como Ordos, ubicada dentro de la actual China. Esta área, históricamente vinculada con la Mongolia interior, es famosa por su patrimonio cultural e histórico único. Allí se alza un imponente mausoleo erigido en honor al gran gobernante, Gengis Khan. Este monumento impresiona por su arquitectura, que combina tradiciones antiguas con soluciones de ingeniería modernas, creando un espectáculo impresionante. Cada año miles de turistas y peregrinos acuden para admirar este monumento y tocar la leyenda. Sin embargo, a pesar de su grandeza e importancia, dentro de este mausoleo no hay restos. De hecho, la mayoría de los científicos e historiadores coinciden en que dentro de la estructura solo hay una tumba simbólica, vacía y que sirve únicamente como un memorial en honor a Gengis Khan. Este complejo, conocido como Wards, funciona más como un monumento y símbolo de orgullo nacional, en lugar de un verdadero lugar de entierro. Esta situación solo ha intensificado la curiosidad y ha generado numerosas especulaciones sobre dónde podría estar realmente la tumba del gran conquistador. ¿Por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo la ubicación exacta de su sepultura? ¿Por qué se valoraba tanto el misterio en torno a esta cuestión? Estas preguntas han inquietado a arqueólogos e investigadores durante siglos. Las imágenes y leyendas que rodean el misterio de la tumba de Gengis Khan
la han convertido en una de las páginas más enigmáticas de la historia mundial. El respeto por las tradiciones y la cultura de los mongoles, relacionadas con esta cuestión, sigue siendo fuerte hasta el día de hoy. Todo este misterio continúa agitando las mentes de los científicos, provocando en ellos una curiosidad incesante y el deseo de resolverlo. A pesar de los secretos centenarios y las numerosas leyendas, la ciencia moderna ha proporcionado nuevas herramientas que han reavivado la búsqueda. Hoy en día, gracias a las imágenes satelitales, el georradar y la magnetometría, los arqueólogos e investigadores llevan a cabo sus misiones, con la esperanza de encontrar la respuesta a uno de los mayores enigmas del mundo. Una de las tentativas más notables y a gran escala para descubrir la tumba de Genghis Khan fue la expedición liderada por el especialista de la organización National Geographic, Albert Yumin Lin. Este científico utilizó en sus investigaciones una combinación de tecnologías modernas, como la fotografía satelital, la magnetometría y el georradar, concentrando sus esfuerzos en las montañas Khenti, ubicadas en el noreste de Mongolia. Esta región se considera especialmente importante en el contexto de la búsqueda de la tumba, ya que está estrechamente vinculada con eventos históricos y leyendas que rodean la figura de Genghis Khan, y también se considera uno de los posibles lugares de su entierro. La singularidad del enfoque de Lin radicó en que involucró activamente a voluntarios locales mongoles en sus investigaciones, lo que marcó una nueva etapa en las búsquedas arqueológicas. Juntos llevaron a cabo lo que se conoce como crowdsourcing, una búsqueda colectiva en la que miles de personas revisaron imágenes satelitales con la esperanza de detectar anomalías o signos de estructuras subterráneas. Una característica importante fue que el equipo evitó cuidadosamente las intervenciones directas en el suelo, para no ofender los sentimientos de los habitantes locales ni perturbar las creencias espirituales asociadas con esta región. Al analizar las imágenes obtenidas y aplicar métodos no invasivos, los científicos pudieron identificar varios sitios prometedores que podrían ocultar antiguos enterramientos. Sin embargo, a pesar de que el descubrimiento definitivo de la tumba no se logró, esta misión se convirtió en un precedente para un enfoque respetuoso y científicamente fundamentado en las investigaciones arqueológicas. Su lema era claro: ver a través de la tierra sin clavar una pala en ella. Esto se convirtió en un nuevo estándar en la búsqueda de monumentos antiguos. Aproximadamente 10 años antes de llevar a cabo estas investigaciones modernas, entre los años 90 y 92 del siglo pasado, se realizó otra gran expedición que se convirtió en una etapa importante en la historia de la búsqueda. Entonces, con los esfuerzos conjuntos de arqueólogos japoneses y mongoles, comenzó la llamada Expedición de los Tres Ríos. Durante esta larga y meticulosa búsqueda, a pesar de todos los logros y avances relacionados con la búsqueda, el último lugar donde podría descansar el gran Khan, Genghis Khan, seguía siendo un enigma inalcanzable. Los equipos de investigación, incluso los más experimentados y persistentes, subrayaban lo difícil que era encontrar una única tumba entre muchos lugares similares en apariencia y ubicación, especialmente cuando ese lugar había sido intencionalmente ocultado y camuflado. La búsqueda se convertía en un verdadero desafío, comparable a buscar una aguja en un pajar. Tantos objetos iguales, y entre ellos había que encontrar precisamente aquel único que debía guardar el secreto de toda la historia y leyendas mongolas. En esta difícil tarea destacaba especialmente la figura de un abogado estadounidense que se convirtió en un verdadero aventurero en la búsqueda de la tumba, Maury Kravitz. Su pasión por resolver este enigma continuó durante más de 40 años. Durante este tiempo, realizó numerosas expediciones en las profundidades de las estepas y montañas mongolas, enfrentándose repetidamente a la naturaleza hostil y las dificultades de las condiciones locales. No solo contaba con tecnologías modernas, sino también con un profundo entendimiento de los textos históricos y la capacidad de confiar en su intuición y experiencia personal, lo que lo distinguía de muchos otros investigadores. Kravitz creía que el lugar de entierro podría estar oculto en una zona donde el relieve natural y los antiguos rituales lo habían camuflado tan cuidadosamente que era imposible detectarlo a simple vista o con medios modernos.
Supuso que la tumba podría estar escondida en un área donde los antiguos ritos y las características naturales creaban una barrera invisible que protegía el secreto. A pesar de su incansable pasión y dedicación, y a pesar de numerosos intentos, la tumba de Gengis Khan seguía sin ser encontrada. Sin embargo, cada uno de sus viajes y expediciones generó numerosos relatos místicos y leyendas. Se decía que en esos lugares, las personas y los miembros del equipo de Kravitz tenían sueños inusuales, se encontraban con fenómenos inexplicables, sufrían enfermedades inesperadas y enfrentaban fallos técnicos que parecían inexplicables. Estas historias solo añadían un aura de misterio y misticismo a toda la búsqueda. Los lugareños a menudo compartían sus creencias de que el lugar de entierro estaba protegido no solo por el secreto natural, sino también por una barrera espiritual que resistía cualquier intento de invasión. Algunos creían que en esos lugares existían fuerzas sobrenaturales que protegían el antiguo descanso del Gran Khan y su secreto. Sin embargo, justo cuando todos empezaban a pensar que la búsqueda se acercaba a su fin, o por el contrario, había llegado a un callejón sin salida, surgieron nuevos testimonios que cambiaron todo el panorama. Aparecieron datos que indicaban que el verdadero lugar de entierro se encontraba en un lugar completamente diferente, lejos de donde se había buscado antes. Entre los numerosos investigadores dedicados a resolver el misterio de la tumba de Gengis Khan, un nombre se destacaba por su audacia y su controvertida concepción. Era el científico estadounidense y expresidente del Club de Exploradores, Alan Nichols. Propuso una hipótesis que desafió las concepciones aceptadas durante siglos, mientras que la mayoría de los buscadores concentraron sus esfuerzos en el área de Burkhan Khaldun, la montaña sagrada tradicionalmente asociada con el lugar de muerte y posible entierro del Gran Khan. Nichols sugirió que el verdadero lugar de su último descanso podría encontrarse en una región completamente diferente, en una parte más remota y poco explorada de las montañas mongolas. Propuso la hipótesis de que la tumba de Gengis Khan podría estar escondida en un área que él llamaba provisionalmente Montaña X, una cima inaccesible y de difícil acceso, oculta en las profundidades de las cordilleras. Esta conclusión no la hizo de la nada, sino que se basó en años de investigación, un análisis minucioso de documentos históricos y pistas geográficas que se podían encontrar en antiguas crónicas y manuscritos. Especialmente sorprendente fue que Nichols desplazó el enfoque de los lugares tradicionales en la parte noreste de Mongolia hacia una región ubicada en. Estos modernos dispositivos poseen la capacidad única de detectar anomalías ocultas bajo la superficie de la Tierra sin dañar la integridad de la capa del suelo. Gracias a estas tecnologías, los científicos logran identificar potenciales estructuras hechas por el hombre, antiguas cámaras funerarias u otros objetos arqueológicos que se encuentran profundamente enterrados, sin necesidad de realizar excavaciones a gran escala o destruir el paisaje natural. Los resultados obtenidos con este equipo resultaron verdaderamente intrigantes y despertaron interés. En varios lugares, dentro de la zona seleccionada para la búsqueda, los dispositivos registraron estructuras subterráneas inusuales que claramente indicaban la presencia de cámaras ocultas, espacios subterráneos o artefactos, ocultos durante mucho tiempo de la vista moderna. Estos hallazgos, a pesar de su potencial, no fueron completamente publicados ni revelados al público en general, lo que solo añadía un elemento de misterio e intriga a todo el trabajo. Este silencio creaba una atmósfera especial de expectativa y aumentaba el interés en este proyecto arqueológico. Lo que hacía la expedición de Nichols aún más emocionante y tensa era el nivel de secreto con el que se llevaba a cabo. Trabajar en una región tan sensible desde el punto de vista político, ubicada cerca del río Amarillo, requería un tacto y una precaución especiales. Esta región estaba saturada de zonas militares, tenía puntos de acceso restringido, así como numerosos niveles de control y supervisión burocrática. Nichols comprendía perfectamente las posibles consecuencias de sus búsquedas y prestaba especial atención a mantener sus actividades lo más ocultas posible. Por lo tanto, evitaba formar grandes grupos de investigadores, no divulgaba información sobre sus trabajos y no hacía declaraciones públicas.
Todas las acciones se planificaban y coordinaban cuidadosamente para evitar cualquier atención no deseada por parte de estructuras externas o competidores. Estas medidas de secreto iban más allá de las fronteras políticas habituales. Incluso en los círculos reducidos de arqueólogos y científicos, Nichols era conocido como una persona que ocultaba cuidadosamente los detalles de sus hallazgos. Algunos críticos cuestionaban su transparencia, señalando la falta de publicidad, mientras que otros consideraban que tal enfoque cauteloso estaba justificado, dada la sensibilidad cultural y diplomática que rodeaba la posible tumba del héroe nacional. El propio Nichols sostenía que la divulgación prematura de información sobre los hallazgos podría conducir a consecuencias indeseables, disturbios masivos, disputas entre países o incluso conflictos internacionales relacionados con el legado de Genghis Khan. Temía que declaraciones apresuradas pudieran provocar caos y destruir años de esfuerzos científicos. Y así, después de muchos años de espera y numerosas especulaciones, llegó el momento más importante y asombroso de toda esta historia milenaria. Según rumores, fue entonces cuando se descubrió algo tan inusual y enigmático que nadie hasta ahora ha podido comprender completamente su significado. Tras generaciones de conjeturas, numerosas suposiciones y décadas de investigaciones científicas, la tan esperada tumba, supuestamente perteneciente al gran Khan Genghis Khan, finalmente fue encontrada. Este momento fue recibido con asombro y entusiasmo, a menudo considerado uno de los eventos arqueológicos más significativos de la era moderna. Significaba la posibilidad de resolver uno de los misterios más prolongados y enigmáticos de la historia de la humanidad. El proceso de excavación y apertura de la tumba no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un trabajo largo, meticuloso y muy cuidadoso, que requería un alto nivel de coordinación y cooperación entre varias organizaciones internacionales y el gobierno de Mongolia. Debido a la excepcional importancia cultural e histórica de este lugar, la apertura de la tumba requirió la obtención de la aprobación oficial del gobierno de Mongolia, así como la supervisión constante de la UNESCO y el monitoreo por parte de representantes de las Naciones Unidas. Todas estas medidas fueron necesarias para asegurar que todas las acciones cumplieran con los estándares mundiales de conservación del patrimonio y las normas éticas de la investigación científica. Cada paso hacia la apertura fue cuidadosamente planeado y se llevó a cabo con la máxima precaución y precisión para no dañar el objeto único. Equipos de investigadores, representantes del gobierno y expertos en historia, antropología y religiones acordaron protocolos estrictos. Solo después de un estudio y análisis exhaustivo y detallado, se tomó la decisión de proceder con las excavaciones. En la operación participó un pequeño pero bien preparado equipo de especialistas, armados con las herramientas y equipos más modernos, que permitían trabajar de manera lo más cuidadosa y efectiva posible. Durante la preparación para las excavaciones, el equipo fue acompañado por observadores internacionales, así como por representantes de las comunidades locales que vivían en la región donde se suponía que estaba ubicada la antigua tumba. Su presencia garantizaba la transparencia y objetividad del proceso, así como un respeto por la cultura y tradiciones del pueblo cuya historia estaban a punto de revelar. Dentro del objeto investigado, los científicos descubrieron una estructura verdaderamente impresionante, una gran y compleja cámara funeraria que sorprendía por su diversidad arquitectónica y riqueza de detalles. La arquitectura de esta cámara reflejaba la influencia de varias regiones culturales, muchas de las cuales estaban directamente relacionadas con la historia del Imperio Mongol y su expansión. Las paredes y el techo estaban decorados con losas de piedra en las que se grabaron diversos símbolos y ornamentos, muchos de los cuales eran únicos para las áreas que estaban bajo la influencia del poder mongol. Alrededor de la tumba se extendían losas de piedra en las que estaban grabados símbolos y runas misteriosas, creando la sensación de un espacio sagrado que protegía el descanso del difunto. Dentro de la cámara, los científicos descubrieron numerosos objetos funerarios, cada uno cuidadosamente seleccionado y aparentemente con un profundo significado simbólico. Estos artefactos, armas ricas, armaduras ceremoniales decoradas, antiguos pergaminos y vasijas con restos conservados de alimentos,
testificaban la riqueza y el estatus de la persona enterrada allí. El estado de estos objetos indicaba que habían sido sellados con increíble precisión y delicadeza, lo que ayudó significativamente a preservar su apariencia y propiedades únicas a lo largo de los siglos. Uno de los descubrimientos más importantes y significativos fue el hallazgo de restos humanos. El esqueleto encontrado dentro de la tumba, por su forma y características, correspondía completamente a la imagen de un líder militar, una persona que probablemente ocupó un lugar importante en la historia, alguien cuyo nombre estaba asociado con la era del comienzo del siglo X. Los huesos se conservaron en excelente estado, lo que se explicaba, probablemente, por el microclima subterráneo fresco y estable, así como por la construcción hermética de la tumba misma, que impedía la entrada de aire y humedad. Junto a los restos se encontraron fragmentos de ricas telas, que conservaban patrones y ornamentos que no se habían desvanecido con el tiempo y permanecían brillantes y nítidos. Estas telas fueron cuidadosamente extraídas y colocadas en contenedores protectores especiales para su posterior análisis, con el fin de preservar su integridad. Después de que los hallazgos arqueológicos fueron cuidadosamente extraídos, comenzó una nueva etapa de investigación, más profunda y compleja. Los científicos iniciaron el análisis de radiocarbono, que ayudó a determinar la edad exacta de los artefactos y los restos óseos. Los resultados mostraron que la edad de los objetos y restos encontrados coincidía con el tiempo estimado de la muerte del gran gobernante mongol, 1227 años. Esto se convirtió en un argumento importante a favor de que el lugar encontrado era realmente su último refugio. Además, se realizó un análisis de ADN antiguo de los huesos, que aunque no permitió comparar directamente las muestras encontradas con las muestras de ADN de Gengis Khan, reveló la presencia de marcadores genéticos que vinculaban a esta persona con la población de Asia Central. Estos resultados correspondían completamente con los datos históricos sobre la genealogía mongola y confirmaban que se trataba de una persona cuyo código genético estaba estrechamente relacionado con esta región. Se prestó especial atención al estudio de las telas que se encontraban junto a los restos. La investigación de las fibras mostró el uso de seda y lana en las telas, así como técnicas características tanto de la artesanía mongola como del arte decorativo chino. Esta mezcla cultural reforzaba la convicción de que la persona enterrada estaba vinculada con diferentes regiones, unidas en el marco de un imperio y cultura únicos. Las excavaciones no se limitaron solo a hallazgos físicos. Abrieron una ventana a un pasado largamente olvidado. El descubrimiento de la supuesta tumba de Gengis Khan se convirtió en uno de los eventos arqueológicos más significativos de la era moderna, provocando una tormenta de emociones y numerosos debates, no solo en Mongolia, sino también más allá de sus fronteras. Para el pueblo de este antiguo país, este evento no fue simplemente otro hallazgo en el ámbito de la historia o la arqueología. Se convirtió en un avance espiritual y cultural que tocó las fibras más profundas de la identidad nacional. La percepción de este descubrimiento fue diversa. Algunos sintieron orgullo por su historia, otros admiración por la magnitud de los logros arqueológicos, y otros más experimentaron inquietud y preocupación por las posibles consecuencias. Para muchos mongoles, este hallazgo se convirtió en un símbolo de la victoria de la memoria histórica, un testimonio de la grandeza de sus antepasados y una confirmación de la riqueza de su patrimonio cultural. Al mismo tiempo, la aparición de rumores sobre el hallazgo de la tumba también generó preocupaciones internas, ya que en las creencias tradicionales, Gengis Khan no se percibe simplemente como una figura histórica, se le venera casi como un ancestro divino, y su legado impregna todos los aspectos de la vida del pueblo mongol, desde las lecciones escolares y las festividades nacionales hasta las leyendas populares y las tradiciones orales. En la mente de muchos mongoles, la idea de que su tumba podría haber sido descubierta se convirtió en un evento emocionante y a la vez inquietante. Algunos recibieron esta noticia con reverencia, mientras que otros temieron que la intervención en la tumba sagrada pudiera traer consecuencias impredecibles. Se difundieron rumores sobre posibles maldiciones que podrían traer desgracias al país o incluso al mundo entero.
Estas leyendas se remontaban a antiguas historias que decían que cualquiera que perturbara el lugar de descanso final del Khan corría el riesgo de atraer terribles desgracias, desde cataclismos naturales hasta desastres espirituales. De vez en cuando, tales relatos se difundían cada vez más, causando verdadera ansiedad entre parte de la población. Algunos creían que la apertura de la tumba podría llevar a convulsiones políticas, provocar catástrofes naturales o un desequilibrio espiritual que perturbaría la armonía del mundo. Otra perspectiva era que esto representaba un desafío a la voluntad de los ancestros, que durante tanto tiempo habían guardado el secreto de su último refugio, y que la intervención en este lugar sagrado era una violación directa de las antiguas reglas y tradiciones. Además de las preocupaciones espirituales, el descubrimiento de la tumba planteó agudas cuestiones de identidad nacional. Gengis Khan no es solo una figura histórica, sino un símbolo de unidad, orgullo nacional y fuerza cultural. Su imagen está ampliamente representada en monedas, monumentos y edificios gubernamentales. El hecho de que su sepultura haya permanecido en secreto durante siglos se convirtió en parte de la narrativa común, subrayando el respeto por las tradiciones y la protección invisible del legado. Cuando la comunidad internacional comenzó a interesarse activamente en este hallazgo, muchos mongoles sintieron que les estaban arrebatando su historia, su memoria sagrada. Se intensificaron las discusiones sobre quién debería tener el derecho de estudiar la tumba, quién debería cuidar los artefactos encontrados, y si estos hallazgos deberían exhibirse públicamente. La situación política interna se complicó aún más. Dentro de Mongolia, especialmente en las regiones donde viven mongoles étnicos, el descubrimiento provocó no solo un sentimiento de orgullo, sino también de tensión. Estas áreas han luchado durante mucho tiempo por preservar su idioma, cultura y tradiciones bajo el dominio de China. Y la idea de que la tumba de Gengis Khan podría estar aquí o cerca se convirtió en un tema delicado. En esta región se sentía una sensibilidad especial, ya que cualquier insinuación de conexión con el Gran Khan se percibía como una manifestación de autonomía cultural y política. Rusia, con sus vínculos históricos con la era del Imperio Mongol y su influencia contemporánea en Asia Central, también mostró interés en este descubrimiento, lo que intensificó la competencia regional por el derecho a custodiar y proteger el legado del Gran Khan. Al mismo tiempo, en Occidente, entre académicos e historiadores, la reacción fue más entusiasta y llena de esperanzas. Muchos de ellos vieron en este descubrimiento la oportunidad de confirmar o refutar lo que durante años parecía un sueño inalcanzable: establecer un vínculo físico con una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la historia, cuya huella quedó impresa para siempre en las páginas del pasado. Este evento se convirtió en un verdadero avance, y a su luz, las universidades occidentales, los principales museos e institutos de investigación comenzaron discusiones activas sobre la posibilidad de proyectos conjuntos. Se plantearon seriamente las perspectivas de estudiar el ADN, así como futuras investigaciones que podrían arrojar luz sobre los misterios ocultos bajo capas de siglos. Sin embargo, a pesar del entusiasmo abrumador y el deseo de conectarse con este antiguo legado, los científicos se vieron obligados a actuar con cautela y prudencia. Se les recordó la sensibilidad cultural que rodea este lugar sagrado, una tumba que para muchos pueblos no es solo un monumento, sino un símbolo sagrado. Este descubrimiento provocó un poderoso contraste. Por un lado, la genuina curiosidad científica, la sed de conocimiento y el deseo de comprender los orígenes de su historia, y por otro, el profundo respeto por los valores culturales y espirituales que protegen este lugar. Para Mongolia, este momento se convirtió en una verdadera ocasión para la reflexión. Surgieron muchas preguntas. ¿Tiene sentido considerar esto como el final de una larga y compleja búsqueda histórica? ¿O por el contrario, este evento viola la tierra sagrada que durante siglos han protegido las tradiciones y creencias? La perspectiva del resto del mundo también estaba llena de reflexiones. Este descubrimiento mostró que el pasado no es simplemente un conjunto de historias desaparecidas o artefactos silenciosos. Vive en los corazones de las personas, en su identidad, en sus creencias y emociones, que se transmiten de generación en generación,
continuando llevando el peso de la memoria histórica. Este descubrimiento no fue un evento común. Cambió todo lo que pensábamos sobre el pasado y ya ha comenzado a influir en el futuro de una manera que nadie esperaba. El hallazgo de la supuesta tumba de Genghis Khan sacudió al mundo entero. Y aunque la emoción inicial fue grande y comprensible, siguieron preguntas más profundas y complejas relacionadas con la ética, el legado, la conservación y el futuro de los monumentos históricos. Mientras los científicos están ocupados estudiando los antiguos huesos, reliquias y artefactos, se cierne un problema mucho más serio. ¿Cómo debería la humanidad manejar este descubrimiento, que es a la vez un valor histórico y un lugar sagrado? Una de las dilemas más importantes es la cuestión de la ética. Este lugar no es solo un hallazgo arqueológico, es un símbolo de identidad espiritual y cultural para el pueblo mongol. Durante siglos, la tumba ha sido protegida por tradiciones, secretos e incluso mitos relacionados con su preservación. Muchos mongoles están convencidos de que esta sagrada sepultura debe permanecer intacta, y cualquier intrusión podría tener consecuencias espirituales difíciles de predecir. En las leyendas circulan relatos sobre maldiciones liberadas al perturbar la paz de las antiguas tumbas, y los temores de que la apertura de la tumba haya alterado el frágil equilibrio espiritual continúan viviendo en los corazones de muchos. Para ellos, esto no es solo una investigación científica del pasado, sino una manifestación de respeto al alma de su nación y su legado. El acto mismo de excavar plantea la pregunta: ¿vale la pena la búsqueda de conocimiento y descubrimientos a costa de profanar una tierra sagrada que durante siglos ha sido un pilar de su cultura y fe? Es en esta situación que surge la necesidad de gestionar el legado. La responsabilidad de las acciones futuras recae no solo en los arqueólogos científicos, sino también en el liderazgo de Mongolia, los líderes espirituales y organizaciones internacionales como la UNESCO. Todos ellos deben encontrar una manera de preservar la dignidad de este lugar sagrado, permitiendo al mismo tiempo realizar importantes investigaciones que arrojen luz sobre la historia. Ya se están discutiendo opciones que permitan respetar las tradiciones, como la posibilidad de un reentierro. Algunos proponen establecer una estructura protectora alrededor de la tumba, que garantice el acceso al lugar en el futuro sin someterlo a destrucción o daño. Especialmente sensible desde el punto de vista cultural es la propuesta de permitir que los guardianes tradicionales, los Darhat, continúen desempeñando sus funciones. Estas sagradas discusiones sobre este descubrimiento han trascendido el ámbito de los científicos y especialistas. En un popular podcast en inglés llamado The Joe Rogan Experience, el presentador Joe Rogan discutió el evento con interés y asombro. Reflexionó sobre la magnitud de este descubrimiento, señalando que podría cuestionar las ideas profundamente arraigadas sobre el pasado de la humanidad y posiblemente incluso reescribir algunos capítulos de la historia mundial. Rogan destacó cómo las tecnologías modernas ayudan a los científicos a descifrar antiguos misterios, abriendo nuevos horizontes en las investigaciones arqueológicas. Al mismo tiempo, expresó su preocupación de que tales hallazgos puedan perturbar la paz de lugares sagrados, afectar los sentimientos de los creyentes y generar debates sobre la permisibilidad de intervenir en tradiciones culturales y espirituales. En sus reflexiones, el presentador se preguntó si las ventajas de adquirir nuevos conocimientos superan las posibles consecuencias y el riesgo de ofender aquellos valores que han sido preservados durante siglos en esos lugares. Él y su invitado subrayaron la necesidad de actuar con extrema precaución al trabajar con tales descubrimientos, instando a los oyentes a considerar las implicaciones más amplias de revelar secretos antiguos que quizás no estaban ocultos sin razón. Mientras se llevan a cabo discusiones e investigaciones, una cosa está clara: los futuros trabajos científicos deben realizarse con el máximo cuidado, respetando las normas éticas y culturales. Este descubrimiento crea una base sólida para nuevos métodos en arqueología, especialmente en el campo de las tecnologías no invasivas. Herramientas como el georradar, la teledetección y la fotografía satelital de alta resolución permiten a los científicos estudiar posibles objetos
sin recurrir a excavaciones destructivas y sin dañar tierras sagradas. Este enfoque puede convertirse en un nuevo estándar, especialmente en regiones ricas en patrimonio cultural, donde cada intervención requiere especial precaución. Otra área prometedora de investigación sería la posibilidad de analizar ADN antiguo. Las tecnologías modernas permiten extraer información genética de restos sin destruirlos, lo que abre nuevos horizontes para confirmar las identidades encontradas en tumbas y rastrear su linaje. En última instancia, este descubrimiento no solo trata sobre el pasado de las civilizaciones humanas, se convierte en una prueba para el presente y un desafío para el futuro. Nanand llama a la humanidad a mostrar sabiduría en lugar de simple curiosidad y respeto en lugar de un afán de conquista. La tumba de Genghis Khan puede haber sido abierta, pero la forma en que procedamos determinará cómo nos recordarán las generaciones futuras. ¿No se convertirá nuestro deseo de desenterrar y documentar cada secreto del pasado en una forma de conquista, similar a la practicada por el mismo hombre cuyo descanso nos atrevimos a perturbar? Muchísimas gracias a todos los que llegaron al final de este episodio. Su apoyo, su atención y su interés son muy importantes para nosotros. No olviden la importancia de suscribirse y dar me gusta, ya que nos ayudan a crecer y crear nuevos materiales interesantes. Y por supuesto, no olviden hacer clic en la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos.